La gripe, también conocida como influenza, no es una enfermedad nueva. Hay datos que nos indican la posibilidad de que existiera desde hace varios años, pero la variabilidad de este virus hace difícil saberlo con certeza. La palabra es de origen italiano del siglo XVIII, donde suponían que era causada por una influencia de cuerpos celestiales. Esta tenía la característica de desaparecer por periodos prolongados y reaparecer usualmente en invierno, pudiendo representarse como una gripe leve de 2 a 3 días, regresando al siguiente año como una forma letal causando neumonías y muerte. Uno de los primeros momentos en que se cree la gripe estuvo presente fue en 1485, con una enfermedad que en su momento se llamó el sudor inglés. Cuando Henry Tudor derrocó al rey Ricardo III en la batalla de Bosworth, la enfermedad infectó a la armada ganadora, quienes llevaron la gripe a Londres. La infección causó tantas muertes y desorganización que la coronación de Henry se tuvo que posponer varios meses. Como este, hay varios reportes a lo largo de la historia de brotes por el mundo a los que se les adjudica esta infección. En la gripe rusa de 1889 a 1892, la enfermedad se expandió por el mundo y se tuvieron amplias descripciones sobre lo ocurrido. Esta fue la primera pandemia de gripe descrita en oleadas, así como la primera en ser llamada por su lugar de origen. Hay muchas teorías de cómo surgió esta gripe. Los europeos en general la llamaron gripe rusa, pero los rusos la llamaban el resfriado chino. Decían que después de una inundación del río Amarillo Huanghe en 1888 había surgido un miasma que se había corrido hacia Rusia y Europa. Los franceses decían que podría haber surgido como una gripe leve en China, transformándose a una forma más fuerte por campesinos rusos que vivían en condiciones insalubres. Entre octubre de 1888 a marzo del siguiente año, la pandemia llegó a París y Londres. Para diciembre, el transporte marítimo había llevado a los Estados Unidos la influenza. Para enero de 1890 había cruzado la frontera hacia Canadá. Simultáneamente llegó al norte de África a través del Mediterráneo y por el Atlántico y Pacífico a Sudáfrica, Sudamérica y Japón. Para febrero llegaría a China y Singapur. En marzo a la India, Australia, Nueva Zelanda e Indonesia. En menos de 3 meses se había expandido a todo el mundo. Se comparaba con un brote en 1843 ocurrido justo antes de la existencia del ferrocarril y los barcos de vapor, donde tomó 6 meses la expansión tan solo a través de los Estados Unidos. Los grupos más afectados fueron aquellos de edades entre 15 y 40 años de edad, seguidos por los mayores de 60, que podrían haber adquirido inmunidad de brotes pasados, aunque al enfermar tendrían una mayor mortalidad. Los menos afectados fueron los niños. Tan solo en Europa, la influenza fue el mayor causante de mortalidad del siglo XIX, con 270.000 a 360.000 muertes. Además de las muertes, fue bien conocido que la influenza era un agente desvitalizante. Se describían múltiples casos de depresión, nerviosismo, neurastenia y abatimiento. Los forenses describían a la influenza como una causante de locura transitoria en casos de suicidio. Las teorías sobre la causa de esta gripe, así como su origen, fueron múltiples. Algunas de estas mezclaron la nueva teoría de los gérmenes de Pasteur junto con la teoría del contagio, los miasmas, cambios atmosféricos y del ambiente. Una teoría decía que el microorganismo existía en todo el mundo. Por ciertos factores hacía que se activara y generara síntomas severos en humanos y animales. Se comentaba sobre su prevalencia a pesar de la temperatura y el clima, apareciendo en el frío invierno de Rusia así como en el calor de la India. Otros decían que era un dengue que se había modificado con el frío. Había teorías sobre la transmisión por vectores en lugares donde los insectos eran abundantes. Se llegaron incluso a sugerir bajas presiones atmosféricas, niveles de ozono, tormentas eléctricas, terremotos, erupciones volcánicas e incluso ideas sobre meteoritos que pasaban cargando gases venenosos del espacio. Todo esto enfocado a que al activarse el microorganismo, este se volvía infeccioso y se podía pasar de un huésped a otro. Otra teoría hablaba sobre la transmisión entre animales como caballos, pájaros, perros y gatos, que se creyó también estaban afectados. Con el tiempo, la enfermedad se clasificó como influenza H3N8, un subtipo que se originó en los pájaros. La pandemia de 1889-1892 se expandió muy rápidamente.
en Europa en 6 semanas y en el mundo entero en 3 meses, debido al transporte ferroviario y marítimo. Tuvo varios nombres, se la denominó gripe, influenza y en España se la llamó trancazo, por los fuertes dolores musculares que se asemejaban a una paliza a palos. Llegó a España por Cataluña en diciembre de 1889, aunque algunos también apuntan que entró por el puerto de Málaga. Al principio no se le dio mucha importancia por el carácter benigno de la enfermedad, pero con el paso del tiempo aumentaron las complicaciones con neumonías y bronquitis, asimismo también con el aumento de la mortalidad. En 9 semanas en Madrid llegaron a morir más de 6.000 personas, y en el mundo más o menos la cantidad de muertos que se recogen es más de 300.000. No hubo distinción social, afectó tanto a las clases ricas como a las clases más humildes. En Madrid los médicos aconsejaron que mucho más importante que el uso de medicamentos eran los cuidados de los primeros días para evitar la gravedad de la enfermedad, como protegerse con ropa de abrigo, tener una buena alimentación, guardar reposo y sobre todo, y en lo que hacían más hincapié, en no tener miedo ni aprensión a la enfermedad. Todos los sectores, tanto públicos como privados, se resintieron. El tranvía, el ferrocarril, correos, telégrafos, las funerarias. La enseñanza se cerró y se adelantaron las vacaciones de Navidad en los colegios y universidades. La industria, el comercio, los cafés, los teatros notaron mucho la afluencia de gente y fue una crisis bastante importante. Ante la pandemia, las autoridades de Madrid tomaron las siguientes medidas. Se constituyó una junta de socorro que sería como la base de operaciones para tomar todas las medidas. Se solicitó la colaboración de la prensa y se pidió a las personas con más recursos que hicieran donaciones, ya sean económicas o de ropa o de alimentos. Se creó un servicio de asistencia domiciliaria, se instalaron enfermerías en establecimientos de beneficencia y se creó una cosa que se llamaba la cartilla higiénica. Todas estas medidas llegaron tarde, ya que se elaboraron durante la pandemia y muchos de los servicios que se crearon, como el hospital provisional, se terminó cuando la pandemia ya había desaparecido. El fracaso de las medidas se debe a que no hubo ni una buena planificación ni un sistema de evaluación de estas medidas. Hablando de otro tema, la Iglesia cambió con la subida al papado de León XIII en el año 1878. Llevó una línea política más abierta que su antecesor Pío IX en asuntos políticos, sociales y económicos. Hizo puente con otras confesiones, permitiendo que otras religiones como la anglicana o la ortodoxa, sus estudiosos pudieran ir a la biblioteca del Vaticano y abrir los archivos. Hizo reformas en el clero, como la mejora en la formación de sus miembros, así como la investigación científica de los católicos, y también promovió la actividad de los misioneros. En lo político, León XIII hizo varios avances. Por ejemplo, exigió el reconocimiento de la soberanía de Roma, cosa que no va a conseguir, y se alcanzaría en el año 1929 con Mussolini, cuando se creó lo que hoy conocemos como el Estado del Vaticano. Por otra parte, consiguió que Bismarck dejara su política contraria a la Iglesia Católica en Alemania y también aconsejó a los católicos franceses que colaborasen y aceptaran la Tercera República. En lo social, impulsó la creación de organizaciones obreras, pero donde León XIII destacó más
fue la publicación de su encíclica Rerum Novarum de 15 de mayo de 1885. Esta encíclica contenía los siguientes puntos. La Iglesia no se podía ligar a ninguna formación de gobierno, reconoció a los estados el dominio temporal. Si echáis la vista atrás, cuando llegaron los primeros Borbones a España, crearon una política que la llamaron política regalista. Pues aquí es donde vemos sus frutos. En 1885 el Papa reconoce que los estados tienen el dominio temporal, pero siempre que defendieran los derechos humanos. También esta encíclica se oponía al racionalismo, la masonería y el liberalismo, condenó los excesos del capitalismo y también la lucha de clases, defendía la propiedad privada y rechazaba el socialismo, decía que el Estado debía garantizar los derechos de los más desfavorecidos, proteger el trabajo y además promover la legislación social. Y por último, la encíclica terminaba que para alcanzar la convivencia social se debía hacer a través de la justicia y de la caridad. La respuesta que tuvo esta encíclica dentro del movimiento obrero fue que llegaba tarde. Y por otra parte acusaban a estos grupos católicos de estar más al servicio de la patronal. Tuvo muy buena acogida tanto en España como en Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Italia y Holanda, donde los jesuitas y los dominicos se pusieron a trabajar. Vamos a ver varios ejemplos de estos grupos sociales, como la creación de los círculos católicos. Nací en Castellón en 1837. Estudié Derecho y Letras en la Universidad de Valencia y allí ejercí la abogacía como pasante. A los 24 años ingresé en la Compañía de Jesús. Tras mi noviciado, estudié Historia Natural en la Universidad de Sevilla, Ética en Manresa y Teología en Tortosa. Fui expulsado de España tras la Revolución de 1868. Me dediqué a la docencia hasta 1883. Para ampliar mis conocimientos de biología, viajé a Bélgica y Alemania, donde conocí los círculos obreros católicos, asociaciones de obreras asesoradas por un sacerdote bajo la autoridad del obispo de la diócesis correspondiente. Desde 1885 hasta el final de mi vida me dediqué a los asuntos sociales. Fundé 29 círculos en Tortosa, Castellón y Valencia, entre 1885 y 1890. Me encontré con algún que otro obstáculo, como la oposición del arzobispo cardenal Antolín Monestillo, que veía en los círculos la sombra del socialismo. En 1892, muerto Monestillo, el nuevo arzobispo Victoriano Guisasola apoyó mis actividades y al año siguiente los círculos celebraron su primera asamblea en Valencia. Mi idea era que, interpretando la Rerum Novarum de León XIII, debía organizar a los obreros en gremios, en los que también ingresasen los patronos, y todos juntos, bajo la dirección de un sacerdote, discutieran los problemas laborales. Los problemas surgidos con los integristas católicos, que querían politizar los círculos, y la deserción de muchos patronos de los mismos, hicieron que modificaran los círculos, transformándolos en escuelas de reforma social, y más tarde los convertí en gremios profesionales, como paso previo para la formación de sindicatos católicos. A partir de 1905, mis superiores empezaron a desconfiar de mí. Les preocupaba mi actividad, tan pública y audaz, y a veces las posibles repercusiones económicas de mis iniciativas, como mi independencia ideológica. Mantenía buenas relaciones con la regente y con algunos políticos liberales, y gracias a ellos conseguí que se reconociese a la Compañía de Jesús como orden docente, y que los jesuitas pudiesen formar parte de los tribunales de exámenes. Fallecí en 1912 a los 75 años. Después de la publicación de la encíclica, nacieron muchos grupos obreros católicos, cuyos fines eran muy diversos. Entre ellos podemos destacar la difusión de la religión,
dar cauces a los obreros de asociación y reivindicación, organizar actos para atraer jóvenes hacia el catolicismo, como conferencias, actos recreativos, escuelas nocturnas, o organizar sociedades que atrajeran a los obreros al catolicismo, como la creación de socorros mutuos, cajas de ahorros, cooperativas de consumo. Una de estas iniciativas fue la del jesuita de Castellón, Antonio Vicent, que en un viaje que hizo a Bélgica y Alemania trajo a España los círculos obreros, que eran asociaciones de obreros asesoradas por un sacerdote bajo la autoridad del obispo de la diócesis. No eran sindicatos, eso que quede claro, eran círculos obreros, de momento no eran sindicatos. Entre 1885 y 1890, Antonio Vicent fundó 29 círculos en Tortosa, Castellón y Valencia. Y en 1893 se hizo la primera asamblea de círculos en Valencia. Las características de estos círculos es que eran confesionales, interclasistas, quiere decir que había tanto obreros como patronos, desligados de los partidos políticos, y su finalidad última era la promoción integral del obrero. Los círculos tuvieron muy buena acogida por la patronal, que abrieron barracones que transformaron en escuelas y centros de catequesis. Con el paso del tiempo, estas escuelas quedaron para la clase media y alta. Entonces los hijos de los obreros tuvieron que hacer lo que estaban haciendo desde tiempos inmemoriales, llevar a sus hijos a la iglesia para que recibieran un tipo de formación. Las dificultades que se encontraron los círculos obreros fue la politización por parte de los integristas católicos que quisieron hacerse con el liderazgo de las mismas. Y por otra, el desinterés de los patronos. Con el paso del tiempo, los patronos no vieron mucho jugo en los círculos y se salieron. Como era la fuente de financiación principal, se cerraron todas las actividades que eran más costosas, como las cooperativas, las mutuas, las cajas de ahorro, los pósitos, y quedaron exclusivamente las actividades menos costosas, como eran las actividades religiosas y recreativas. Con el paso del tiempo, Antonio Vicent fue evolucionando en el tema de los círculos católicos obreros, que se convirtieron posteriormente en escuelas de reforma social, y por último los constituyó en gremios profesionales. Dijéramos que era el paso previo a lo que serán los futuros sindicatos católicos. En materia educativa, surgió una iniciativa en el año 1888 por el padre Andrés Manjón, que fundó las llamadas escuelas del Ave María, que se dedicaban a la educación de los niños pobres en Granada. El método que utilizaba es bastante parecido al de Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza. Las clases eran al aire libre, había mucho juego en las aulas, destacaban mucho las actividades manuales y había representaciones de teatro, por ejemplo, para la enseñanza de la historia. Los niños más mayores iban a talleres de oficios con el objetivo de que aprendieran un oficio. Con el paso del tiempo, Andrés Manjón se dio cuenta de que necesitaba maestros, pero unos maestros especiales para este tipo de escuelas. Entonces, en 1905, las escuelas del Ave María crearon sus propios seminarios de maestros con los que se van a nutrir los maestros de las escuelas del Ave María. La vida del burgalés Andrés Manjón transcurre de 1846 a 1875 entre su tierra natal y Valladolid, donde completa estudios de filosofía, teología y derecho. Tras un breve paso por Madrid y Salamanca, obtuvo en reñida oposición una cátedra de Derecho que le llevó en 1879 a la Universidad de Santiago y en 1880 a Granada. Activo, inteligente y de hondas convicciones religiosas, tras 6 años de docencia, investigación y compromiso social y religioso, se ordenó sacerdote tras obtener una canonjía en la Abadía del Sacromonte, dedicando el resto de su vida al servicio de ambas instituciones granadinas.
En 1889 inició su obra creando una escuela para niños pobres como respuesta a una sociedad sumida en la miseria y la incultura. Tras desarrollar una intensa producción literaria, completaría su obra en 1897 con la creación de unos innovadores talleres artesanales. Murió con fama de santidad en 1923, siendo sepultado en la casa madre de sus escuelas. Sus centros supusieron una respuesta al analfabetismo y a la exclusión social, acogiendo en 1910 a más de 2.000 niños de zonas marginales y contabilizándose hacia 1920 más de 300 escuelas por toda España. Quiso Manjón romper con los moldes pedagógicos de su tiempo, estableciendo alternativas. Una escuela activa frente al estéril memorismo. Una enseñanza lúdica frente al criterio de la letra con sangre entra. Una escuela al aire libre frente a las lúgubres aulas. Una escuela basada en el amor frente al distanciamiento entre maestro y alumno. Y lo esencial, frente al fundamentalismo ateo o laicista, una escuela cristiana capaz de construir personas cabales. Para ello, aspiraba a crear una figura alternativa de maestro. El futuro de su obra requería educadores con un talante diferente al establecido en las escuelas normales. Se trataba de forjar una diferente identidad pedagógica acompañada de un estilo propio para lograr una meta: asegurar la formación de un maestro enraizado en un característico sentido de la vida, poseedor de una cuidada formación y experto en la metodología precursora de las escuelas nueva y activa. Preocupado por la promoción de los desfavorecidos y concibiendo la educación como palanca de regeneración, se hallaba persuadido de que el alma de cualquier escuela siempre sería el maestro, pues sin auténticos maestros vocacionales nunca habrá escuela verdadera. Cumplidos 16 años desde el inicio de su obra, puso en marcha en 1905 el ambicioso proyecto de dotar a sus escuelas de un centro propio de magisterio. Convertido en paradigma formativo de educadores, entre sus muros se han forjado miles de avemarianos que, portadores de creatividad y dinamismo en centros públicos y privados, han encarnado el bello ideal de ser maestros del pueblo para el pueblo. 117 años educando a las clases desfavorecidas y 100 formando educadores constituyen aval suficiente para impulsar al Ave María hacia el horizonte del nuevo milenio. Y ello desde la conciencia de ser una institución que ha alumbrado a miles de alumnos con el sello propio de un compromiso por la libertad y la búsqueda de un mundo más justo. A pesar de olvidos e ignorancias, la relevancia de sus aportaciones educativas continúa emergiendo como significativo referente. No en vano, el Ave María constituye, hoy por hoy, la mayor red educativa de iniciativa social presente en Granada y en Andalucía Oriental. Sus centros abarcan todo el ámbito educativo: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, atención a la diversidad, programas de garantía social, educación especial, alumnos sordos, ciclos formativos, residencias de estudiantes, etc. El gobierno de Sagasta caerá por dos motivos principalmente. Uno, por la crisis de su propio partido, ya que las facciones no estaban satisfechas con sus exigencias y empezaron a discutir el liderazgo de Sagasta. Por otra parte, los desencuentros entre este y Cánovas iban en aumento, sobre todo por la política de ajustes de gastos que estaba realizando el gobierno, que impedía a los políticos hacer favores para calmar tanto a caciques como a militares. La solución que se le ocurrió a Sagasta fue hacer pactos con minorías fuera de su partido. No funcionó. El detonante final de la caída del gobierno de Sagasta tuvo como protagonista a Romero Robledo, aquel que se salió del Partido Conservador por no estar de acuerdo con la cesión de Cánovas a Sagasta en la jefatura de gobierno tras la muerte de Alfonso XII. Romero Robledo amenazó a Sagasta con hacer público los chanchullos de la mujer de Sagasta, que recibía dinero a cambio de gestiones políticas. En concreto, se estaba refiriendo a una concesión de ferrocarriles en Cuba a nombre de su mujer. Los cubanos implicados en este negocio compraron dichos papeles por 40.000 pesetas y los destruyeron.
Para que el escándalo no fuera a mayores, la regente María Cristina pidió a Sagasta su dimisión y este la ejecutó. Poco tiempo después, Romero Robredo volvería al Partido Conservador en el otoño de 1891. Cuando España entra en la última década del siglo XIX, nuestro régimen político está ya a la altura de los países avanzados de Europa. Con el Partido Liberal de Sagasta se han hecho realidad las aspiraciones de la Revolución Democrática del 68. Sufragio universal masculino, libertad de expresión en la prensa y en la universidad, libertad para asociarse y juicios con jurado. Pero quedan aún por resolver dos importantes problemas: el falseamiento de la voluntad popular a manos del caciquismo y las necesidades sociales de los más débiles del sistema, la clase obrera.